Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con un sacerdote que está haciendo una labor pastoral muy buena. Y en una conversación privada, es obvio que no damos el nombre, le decíamos: padre, no falle. Padre, no falle, porque la iglesia ha tenido algunas bajas producto de que sus sacerdotes y sus obispos en algún momento han fallado. La experiencia y la sabiduría, a veces cuando uno la tiene, ya es muy tarde para aplicarla. En medicina, no en sacerdocio, nosotros tenemos una figura que está en ese punto de su vida. Está maduro, con suficiente experiencia y sabiduría, y edad lo suficiente disponible para utilizar esa experiencia y esa sabiduría. Y nosotros quisiéramos que ese tipo de personas se conserve en esa dirección, y sobre todo con una palabra que es la clave de todo esto, que es actualización. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Ureña, que es, por cierto, un médico que está madurito, joven y con experiencia y sabiduría para servírsela a su país. Pedro, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Julio. Y no nos falle. No, tratamos de no fallar. Bien, tenemos aquí la cardiología, y usted es, como le decía Herbert Stern, quizá uno de los pioneros en cardiología intervencionista. Hasta hace unos años el corazón estaba en una cavidad, en una jaula cerrada, y solamente nos enterábamos de su funcionamiento por un electrocardiograma, señales eléctricas, o por una radiografía. Luego empezaron a llegar otros métodos que podían desde afuera llegar hasta el mismo corazón sin abrir el pecho. Están los cateterismos y están la imposición de prótesis de válvulas o de marcapaso. Doctor, ¿qué nuevo tiene la cardiología que requiere que nuestros cardiólogos se actualicen para que puedan entender cuando deben de limitarse o a lo clínico o a lo intervencionista? ¿Qué novedad tiene la cardiología que exige que el cardiólogo se actualice? Bueno, yo te diría, Julio, que la cardiología está evolucionando a una velocidad tan rápida que realmente hay tantas cosas nuevas en diferentes áreas que te puedo decir que son muchos los aspectos. ¿En cardiología? En cardiología. Desde el punto de vista de diagnóstico, podemos decir que la imagenología, es decir, el poder ver el corazón, sus estructuras en detalle, es uno de los avances más importantes que hemos tenido en los últimos años. Hoy día podemos hacer angiotomografía cardíaca, podemos hacer resonancia cardíaca, y los ecocardiogramas ellos son tridimensionales, es decir, que ya tenemos una visión del corazón literalmente como si tuviésemos el corazón físicamente en imágenes. Eso es algo que realmente nos permite a nosotros, tanto a los cirujanos como a los intervencionistas, poder diagnosticar y planificar incluso los procedimientos de una manera mucho más efectiva, porque no todos los pacientes son iguales. El corazón puede tener muchas variaciones anatómicas y uno muchas veces descubre esa variación, o lo descubría anteriormente cuando entraba al procedimiento. Ya hoy día podemos saber incluso la longitud de la arteria, qué tipo de calcificaciones tiene, y en el área de las válvulas, por ejemplo, es donde más se ha avanzado. Hoy día estamos reemplazando las válvulas por cateterismo, y eso requiere de unas imágenes muy detalladas que nos permitan a nosotros determinar el tamaño de la válvula, el tipo de lesión, etcétera, doctor, antes de hacer el procedimiento. Todo es hemodinamia, es decir, se trata de válvulas, de tuberías, de cheques, porque hay también cheques que impiden que haya un reflujo. Así como tú pones una bomba de agua y impide el retorno. Doctor, se sabe que en hemodinamia se ha avanzado mucho, pero en la parte eléctrica, porque eso es plomería y electricidad, en la parte eléctrica, ¿hasta dónde hemos estado avanzando? Se ha avanzado muchísimo, Julio. Yo digo que porque realmente... lo que te hablan a ti
de conducción, eso parece como que es un poquito teórico, como que tú no ves los alambritos por donde van, como tú ves una válvula, como tú ves una arteria coronaria cerrarse. ¿Cómo se hacen ustedes para determinar si la conducción de un ventrículo a otro o de una aurícula a un ventrículo existe, si está bien puesta y qué sea? ¿Cuáles son los métodos? Bueno, fíjate, dentro de lo que, como decía antes, los avances, la razón por la que se está avanzando tanto en la cardiología es muy simple, es la principal causa de muerte y hay muchos recursos asignados en el mundo entero para la investigación. La parte fisiológica eléctrica, es decir, la parte eléctrica que tú mencionas, incluso hay una subespecialidad que se llama electrofisiología, se encarga de evaluar todo lo que es la electricidad cardíaca. Pueden pasar dos cosas: o que haya una mala conducción eléctrica, como tú mencionas, un bloqueo eléctrico, los cables se van degenerando y con el tiempo pueden dejar de conducir, o puede haber lo contrario, unas descargas muy rápidas que produzcan arritmias. Existen formas de determinar eso, formas no invasivas como el electro, monitores como el Holter, incluso hoy día se puede dejar Holters pequeños por mucho tiempo, se puede incluso poner debajo de la piel hasta por un año, cuestión de que graben todo lo que el corazón hace, hasta estudios ya invasivos, donde se pueden entrar catéteres y literalmente hacer un mapa eléctrico del corazón y ver dónde hay un problema. Ahora bien, ¿cómo se corrigen esos problemas? Si el problema es un problema de conducción o de bloqueo eléctrico, pues se pueden colocar marcapasos, pequeños generadores que literalmente le dan electricidad al corazón y actúan como si fuera una especie de inversor o planta eléctrica. Y ese marcapaso, doctor, que lo voy interrumpiendo, ¿cómo se entera de que ese corazón tiene una demanda mayor cuando usted hace ejercicio o una demanda menor cuando usted está en su durmiendo? Mira, los marcapasos son pequeñas estructuras que son literalmente pequeñas computadoras. Pero eso es como un diapasón que los músicos tienen, que te marca el ritmo. Tiene unos sensores que literalmente pueden determinar la actividad del paciente. Ahí existen diferentes formas de censar. La más común es con el movimiento, es decir, si el paciente se mueve, el marcapasos acelera la frecuencia, claro que sí. Si el paciente descansa, pues baja la frecuencia. Pero existen otros tipos de sensores, incluso más sofisticados, como por ejemplo medir la acidez de la sangre, medir la cantidad de dióxido de carbono. Son sensores que lo que hacen es que se adaptan a la actividad del paciente y tratan de emular el corazón en su estado normal. En otras palabras, si los marcapasos previos, viejos, tienen una frecuencia cardíaca todo el tiempo. Si usted estaba caminando iba a 60, si estaba a reposo estaba a 60. Obviamente, cuando usted camina necesita una mayor frecuencia y por tanto el paciente no se sentía bien. Con estos sensores se ha logrado que el paciente pueda literalmente ni siquiera darse cuenta que lo tiene colocado. Así que realmente han evolucionado mucho y estos marcapasos obviamente tienen cables que están colocados a diferentes partes del corazón, la parte superior e inferior, y pueden sensar literalmente en qué momento entrar y en qué momento no tienen que dar energía. ¿Y cuál es el punto en que la electricidad y la plomería se compensan o recibe la orden? Existen mucha correlación entre ambas, sobre todo el hecho de que muchas veces cuando la plomería, cuando las arterias se obstruyen, afectan la parte eléctrica del corazón. No es infrecuente que, por ejemplo, después de un infarto, el paciente se le afecte la parte eléctrica y requiere un marcapasos. Porque un infarto te puede producir un bloqueo de rama. Totalmente, puede producir un bloqueo eléctrico completamente, un bloqueo de rama. Y muchas veces, y de hecho, la semana pasada tuvimos un caso de esto que es muy común, donde el paciente viene con un bloqueo eléctrico en el medio de un infarto, una vez que abrimos la arteria, pues el paciente se recupera no solamente la parte del músculo, sino también la parte eléctrica. Así que realmente existe una correlación entre la irrigación sanguínea, que son las arterias, las tuberías, y la parte eléctrica del corazón. Por otro lado, si el paciente tiene un problema de obstrucción coronaria y hace algún tipo de arritmia, también eso está relacionado. Los pacientes con problemas de irrigación pueden hacer arritmias que pueden llevar a la muerte, como la muerte súbita, que usualmente es una arritmia que hace que el corazón literalmente se pare y el paciente pueda fallecer. Los marcapasos de generaciones anteriores, o por lo menos habíamos escuchado casos de gente que no podía utilizar, por ejemplo, dispositivos electrónicos, porque podía crear algún tipo de interferencia. ¿Eso está solucionado ya actualmente? Totalmente solucionado, ya eso no es un problema. Es más, los marcapasos han evolucionado tanto, y te puedo decir que desde hace 5 años en el país ya lo estamos poniendo. La única codificación real que había con los marcapasos eran los magnetos. Por tanto, cuando te ponían un marcapaso no podías hacerte resonancia. Ya hoy día hasta eso se ha eliminado. Ya los marcapasos se podemos hacer resonancia, son capaces de hacer todo, literalmente. Así que lo que se quiere es lograr que el paciente pueda hacer su vida normal y que no tenga ninguna limitación. Así que eso de microondas, celulares, resonancia, ya eso está totalmente eliminado. Doctor,
El hombre y la mujer han aumentado su promedio de vida, la edad promedio de vida. De los últimos 50 años, yo recuerdo que 54 años, cuando yo estudiaba medicina, era la edad promedio. Hoy andamos arriba de los 75. Yo estoy ahí peleando a ver si prorrogamos eso. La pregunta es, la cardiología como ciencia, ¿cuánto ha ayudado a que ese promedio suba? Es decir, la mortalidad por enfermedad del corazón han bajado muchísimo. ¿En qué porcentaje usted cree que de esos 20 años que se ha ganado el hombre en los últimos 50 años, la cardiología, cuánto tiene Personalmente pienso que es la principal. La razón de esto es muy sencilla. La principal causa de muerte en todo hombre por encima de los 35 años son los problemas cardiovasculares. Y esa mortalidad que tú veías, cuando tú dices el promedio de vida era 54, ayer era mayormente por problemas cardiovasculares. No hay duda que hoy día el impacto que se ha tenido en la parte preventiva, léase cómo tratamos la presión alta, cómo tratamos la diabetes, cómo tratamos problemas de colesterol, tiene un impacto importante, pero mayor también y casi igual es el hecho que el paciente puede salir vivo del hospital después de una crisis cardíaca. Anteriormente la mortalidad de un infarto rondaba al 30-40%, hoy día estamos hablando de un 6-7%. Así que estamos hablando de que más pacientes están que sale de la crisis del infarto. Que sale de la crisis del infarto. Sí, puede llegar a un centro obviamente con la atención adecuada. Y estas enfermedades del corazón, doctor, ¿hasta qué punto el culpable es la falta de prevención del mismo paciente? No del gobierno ni de las campañas, sino yo por mí, ¿qué puedo hacer para vivir más y cuidar más mi corazón? Es esencial, Julio. Realmente yo te diría porque uno va donde usted y te dicen, quita la sal, quita el cigarrillo y haz ejercicio. Y te despachan. Pero realmente, ¿eso hasta dónde es así? ¿Hasta dónde es efectivo? Sí. Muy poco realmente. Y eso se ha estudiado. De hecho, cuando vemos estudios estadísticos de qué porcentaje de los pacientes, después que van al médico, literalmente cambian sus hábitos a un punto tal de que puedan llegar a modificar su factor de riesgo, lamentablemente es muy bajo. Se habla de un 10-15% quizás. Solamente. Es decir, que la mayoría retorna a sus hábitos. Y eso es importante, porque estamos hablando de un individuo de 40 años que tiene 40 años comiendo de una forma, viviendo de una forma. Es muy difícil hacerle cambiar su patrón de conducta. Por eso hoy día se está haciendo mucho énfasis en ver cómo podemos empezar estas inducciones mucho más temprano, en la niñez. Es donde podríamos realmente tener un impacto. Comenzar en la juventud. Comenzar en la niñez, comenzar en los colegios, en la edad primaria. A decirle que... A decir que hay que comer saludable, a tratar de evitar las grasas, a tratar de comer... Es decir, que ese no es un propósito después de cierta edad, de que ya voy a alimentarme bien. Deberíamos hacerlo en todas las edades, pero donde más impacto podemos tener es precisamente cuando empezamos temprano. Fíjate una cosa, Julio, cuando tú ves la evolución de la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, si tú haces autopsias a pacientes tan jóvenes como 11 y 12 años, ya tú empiezas a encontrar hallazgos de aterosclerosis. O sea que realmente el individuo que tiene un infarto a los 45 años no empezó a los 40, empezó a los 10, a los 11, a los 12 a formar esas placas. Así que ahí viene la importancia de tratar de empezar temprano, pero también el impacto en la conducta de ese paciente puede ser mucho más efectivo si empezamos realmente en la niñez. Bien, yo creo que con el doctor Pedro Ureña podemos hablar muchos días, pero tenemos también que hacer una pausa para seguir. Bien, señores, seguimos conversando con el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista. Doctor, tenemos muchas preguntas, pero hubo un evento que se llama válvula percutánea. ¿Qué es percutánea? Percutánea quiere decir que se pone a través de la piel, o sea, literalmente es un procedimiento mínimamente invasivo para reemplazar las válvulas del corazón. Tradicionalmente las válvulas del corazón solamente se podían arreglar por cirugía y todavía es el método de elección, vamos a decir así. Sin embargo, existen pacientes que por su condición de base la cirugía no es una opción. ¿Por qué? Porque es muy alto riesgo. Pacientes muy viejos, pacientes con problemas de los pulmones, de los riñones o que el corazón ya está muy debilitado. Ese porcentaje de pacientes hasta ahora literalmente no tenía una opción, sencillamente había que dejarlo morir o buscar un trasplante si acaso podían tolerarla. En los últimos años ha surgido la posibilidad de, por medio de cateterismo,
poder reemplazar esa válvula. Eso ha ¿Y sido uno de por los qué dice avances más percutánea importantes. si es por una arteria que se hace? Bueno, se dice percutánea realmente como una forma de, yo te diría... ¿Por radial o por femoral? No, femoral. Estas válvulas Doctor, son... ¿y cómo puede una válvula tricúpido mitral, que son tan grandes, llevar una prótesis hasta allá arriba Ese fue el gran y reto. abrir el paracaídas allá arriba? Finalmente se ha podido ir reduciendo el tamaño de estas prótesis y lo que se hace es que se montan en un stent, en una mallita metálica. Debía haber traído una, pero lo que se hace es que se empaqueta, vamos a decirlo así, como si fuera una sombrillita, ¿verdad? Pero previamente se retira la otra, la dañada. No, la dañada se queda ahí. Esta se pone queda dentro de la que está dañada y ya la desplaza, básicamente. Entonces, es una especie de stent con la válvula dentro. Lo que Es hace un stent grande, es un valvular. stent grande con una válvula. Pero ¿Y es competente, doctor? Totalmente. Es una tecnología que realmente está revolucionando lo que es el reemplazo valvular. Y yo preveo que en unos años, literalmente van a ser pocos los Y pacientes. de las 4 válvulas que tiene el corazón, pulmonar, aórtica, tricúpida y mitral, ¿cuáles son las que son más propicias No, a eso? ahora mismo el principal énfasis está haciendo en la aórtica. Es la que más se está haciendo. La que más se daña. La que más se daña por encima de los 65 años, definitivamente. De hecho, 2 a 6% de la población por encima de 65 años degenera la válvula. Con los años, tanto latir, abrir y cerrar, se va calcificando y eso hace que eventualmente se estreche y ahí vienen los problemas. Ahora bien, en la pulmonar también se está implementando esto y en la mitral se están empezando a hacer ahora mismo algunos estudios, pero todavía es muy preliminar. La que Usted ya está dice que se aprobada. empaqueta y se pone por la arteria y allá se abre. Exactamente. Es un procedimiento complejo, es un procedimiento realmente que requiere incluso la participación del cirujano. Y ya está, está en zona, en etapa experimental o ya hay... No, ya está aprobada. Hay 2 válvulas aprobadas, la Core Valve, que es la de Medtronic, y una que se llama Edwards Sapiens. Nosotros estamos poniendo la Core Valve aquí desde hace 5 años. Por primera vez la semana pasada empezamos a usar la de Edwards Sapiens, que es otro tipo de válvula. Hicimos los primeros 4 pacientes en Corazones Unidos junto con el equipo del Dr. Freddy Madera, gracias a Dios de manera exitosa. Lo importante con esto es que tenemos otra alternativa y esto es importante porque esta es una tecnología de mucha vanguardia. Tenemos realmente el privilegio como país de ser el único en la región que lo está haciendo, excepto Puerto Rico, que empezó hace apenas un año. Y realmente esto es una oferta que para los pacientes con este tipo de condición pueden tener acceso a una solución. Y hablábamos ahorita, tú mencionabas de los problemas de la edad. Realmente, en pacientes ancianos con estenosis aórtica, la mortalidad, una vez que desarrollan síntomas, es igual o peor que cualquier cáncer con metástasis, pero con una variante, una calidad de vida terrible. Estos pacientes, cuando desarrollan esta estrechez de la válvula, viven en el hospital con líquido en los pulmones, no pueden hacer nada. Así que realmente no solamente estamos mejorando la sobrevivencia, sino que también estamos dando una calidad de vida muy superior al paciente cuando se corrige este problema. Doctor, en el abrir un pecho para un cirujano cardiovascular implica abrir piel, abrir músculo, separar costillas, a veces abrir esternón y exponer un corazón. Una vez está abierto el pecho, ¿cuántas membranas para usted llegar al corazón? Además de pericardio y pleura, ¿hay que abrir las dos, solamente pericardio para llegar al corazón? Bueno, si vamos básicamente, en general, si es para un reemplazo valvular, porque hay 2 tipos de para cirugía. una válvula. Si es una bypass es una cosa, si es válvula es otra. Cuando tenemos que entrar, o cuando tiene el cirujano, nosotros no hacemos cirugía, que entrar a la válvula, tiene que abrir pleura y tiene que abrir pericardio. Todo. Todo tiene que abrirlo. Y tiene que abrir músculo cardíaco también, porque realmente la válvula está dentro del corazón. Y el trauma de una cirugía versus un cateterismo, ¿qué porcentaje de diferencia usted le da? No, es muy marcado. Sin embargo, como todo, existen pacientes donde la cirugía es la opción, donde el cateterismo no tiene opción. Pero si tuviésemos la alternativa en una situación donde podemos hacer cirugía o cateterismo, claramente el cateterismo es mucho más benigno. Doctor, pero usted ha dicho que usted puede remover una mitral o una aórtica. Casi usted está eliminando una cirugía torácica a través de un cateterismo. Sí, porque ¿qué otro caso? Lo que pasa, bueno, vamos a empezar con lo que es la válvula. En el caso de las válvulas, en este momento solamente está indicado para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de cirugía. No está indicado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la cirugía es algo establecido que tiene ya 30 años haciéndose y hay un seguimiento muy largo.
todavía los pacientes, el paciente que más tiempo tiene con esto en nuestro país tiene apenas 5 años. Así que todavía la prueba está por darse. Se están haciendo estudios actualmente para comparar pacientes de menor riesgo si realmente va a ser igual. Pero hasta que esos estudios no se den, esta técnica está limitada para pacientes de alto riesgo para cirugía. Ahora, lo que yo sí, como te decía ahorita, preveo es que en el futuro probablemente la cirugía en cuanto a válvulas probablemente va a ser historia. Pero hay que dar unos años de investigación. Vamos a interrumpir el tema, lo seguimos ahora. Me traen una computadorita que tiene, no hablo inglés, dice así: Ask Well Stenting and Your Sex Life, Lipitor y Socor. La estatina y el deseo sexual. Sí. ¿De qué está hablando? Permítame. Do women who exercise during pregnancy have less back pain? Son preguntas, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí, Félix? Axwell Stenting. Y la sexualidad. No existe realmente una relación entre estatinas y sexualidad. O sea, no ha habido, nunca se ha demostrado que haya un efecto en disminución del líbido con las estatinas. Y de hecho son vías diferentes. La enzima que las estatinas controlan para la formación de grasa no debe afectar en ningún momento lo que son hormonas como la testosterona o los estrógenos. Sin embargo, lo que sí afecta a la sexualidad es la aterosclerosis. En otras palabras, aterosclerosis. Cuando el colesterol está muy alto, se forman placas y literalmente la circulación de los genitales se ve afectada. Así que todo lo contrario, podríamos decir que bajar el colesterol ayuda a la sexualidad. Tener el colesterol muy alto afecta a la sexualidad. Así que los factores de riesgo tradicionales, le hace azúcar alta, colesterol alto, presión alta, son malos para lo que es el libido sexual. Y eso siempre se lo hago mucho énfasis a los pacientes porque muchas veces estas creencias hacen que el paciente no sea compliante con su tratamiento. De las dos preguntas más comunes que le hacen al cardiólogo, una es si se ha avanzado en la dirección de que la obstrucción coronaria por arteriosclerosis, es decir, por grasa que obstruyan arterias coronarias, ha llegado a avanzar tanto que ya haya productos que disuelvan esos obstáculos. No, realmente todavía existe, vamos a decir, un tipo de colesterol, que es el HDL, que se ha sintetizado y existen buenos experimentos hablando de que quizás con este tipo de colesterol, dándole a los pacientes, se pudiese lograr regresión de la placa, no disolver, sino que la placa en vez de progresar, se regrese. Todavía en fase muy experimental. Lamentablemente, lo que tenemos énfasis hoy día es en prevenir que progrese, no en disolverla. Cuando hay que disolverla, pues ya hay que usar métodos mecánicos, por lo menos hasta la fecha. En un futuro esto pudiese cambiar. Y lo que hace la válvula en la aórtica, es decir, se coloca una mallita sobre una válvula dañada, es lo que hace el stent sobre una oclusión, más o menos. Bueno, sí, con la diferencia de que en el caso de la válvula necesitamos una estructura que literalmente permita que la sangre fluya y no se regrese, es decir, que no se devuelva hacia el corazón. Entonces, es el mismo stent, quita la obstrucción en este caso, pero tiene una estructura dentro que permite que la sangre pueda fluir. Esto es realmente un milagro de ingeniería. Tenemos que decir que aquí el poder diseñar esto, hacerlo con un tamaño apropiado y que podamos navegar, realmente ha sido uno de los avances más importantes en intervencionismo en los últimos 2 o 3 años. Doctor, iniciar esa técnica en un médico intervencionista implica una experiencia, pero hay un círculo vicioso. Cuando el médico intervencionista, el cardiólogo, comienza a poner la válvula y cuando es muy temprano porque no tiene la suficiente experiencia para ponerla. No, existe un proceso, Julio. O sea, porque ustedes no pueden experimentar pacientes. Exacto, las compañías son muy cuidadosas en esto. Para nosotros poder empezar a poner esto, por ejemplo, nos enviaron, y estamos hablando empezamos esto hace 5 años, de hecho. Los primeros 12 casos tuvimos que hacerlo con un especialista que venía de fuera, con un equipo completo que venía de fuera, hacerlo con nosotros, supervisarnos. Así que los primeros 12 casos se hicieron bajo, ya ellos te certifican cuando tú tienes 12 casos exitosos y a partir de ahí tú entonces empiezas a hacerlo por ti mismo. Nosotros llevamos unos 35 casos ya hechos, gracias a Dios con muy buenos resultados. Pero es un proceso, no es que tú puedes empezar a ponerla, aparte que es un procedimiento que requiere realmente un equipo muy grande. Necesitamos un buen ecocardiografista, necesitamos un buen radiólogo, necesitamos un buen cirujano.
Esto se hace como si fuera una cirugía, con todo lo mismo que una cirugía. ¿Por qué? Porque si hay un fallo en el momento, hay que entrar a la cirugía. Entonces realmente se llama tiene que tener listo hasta un corazón-pulmón para eso. Exactamente. Tenemos la máquina de extracorpórea está preparada. Tiene que haber un cirujano. Entonces nosotros trabajamos esto. Hay un equipo corazón, se llama equipo cardíaco, que incluso la selección del paciente la hacemos en una discusión en conjunto entre el intensivista, cirujano cardíaco, cardiólogo, coreografista, y entre todos decidimos si ese paciente es adecuado o no. Y ahí viene lo que te decía al principio, las imágenes, cómo eso nos ha ayudado tanto, porque realmente cuando hacemos una angiotomografía, tenemos que hacerla antes de esto, ahí es que nosotros nos damos cuenta de si la válvula se puede reemplazar de esta forma o no. Nos da todas las características, el tamaño, la ubicación, etcétera, para poder planificar incluso el acceso, por dónde vamos a entrar, femoral izquierda, femoral derecha, subclavia. Es decir, hay muchas cosas que la imagen hoy día nos permite. Bien. Doctor Ureña, relación de colesterol, cardiólogo y problemas cardíacos con obstrucción de arterias y hígado y de lipitor y esas cosas. ¿Qué es lo que ustedes controlan del hígado para poder administrar un producto de ese tipo para el colesterol? Exacto. Fíjate, el metabolismo del colesterol se produce mayormente en el hígado. En el hígado es donde realmente se reciben los ácidos grasos que se convierten en colesterol malo, que es el que se deposita en las arterias. Entonces ese paso se da a nivel hepático. Por tanto, los medicamentos van a trabajar inhibiendo esa conversión. Existe un porcentaje de pacientes donde puede haber una elevación ligera de las pruebas del hígado. Por eso siempre se hacen chequeos de esas enzimas hepáticas. Sin embargo, casos de daño hepático prácticamente no existen. Es decir, uno usualmente hace un monitoreo y si hay una elevación leve de las enzimas, eso no tiene ninguna significancia. Eso no es más que un efecto prácticamente farmacológico, fisiológico, sin ninguna secuela. Cuando existen elevaciones muy altas, entonces en esos casos, con sencillamente disminuir la dosis o quitar el medicamento, esto se resuelve. Así que ese miedo, que insisto, es una de las causas más frecuentes donde yo en mi consultorio encuentro que han dejado el uso de medicinas para bajar el colesterol, es infundado. Tan infundado que el Colegio Americano de Gastroenterología hoy día dice chequear una vez las enzimas y después no chequearla más, porque realmente no hay ninguna evidencia que haya cirrosis o fallo hepático como consecuencia de estas drogas. Y eso que te dicen, no, yo me como mi grasa y me tomo mi pastilla, está equivocado, ¿verdad? Está equivocado. Realmente lo que debemos siempre tratar es de tomar el medicamento y llevar la dieta. Bien. Esa combinación es lo que da resultado. Una sin la otra realmente no es efectiva. Bien, doctor, el tinadafil y el taladafil, ¿qué diferencia tienen y cómo surgió la casualidad? Es decir, se daba para aumentar el flujo coronario y descubrieron que aumentaba otros flujos en el cuerpo. Y los que venden esos productos, como son los productos que se venden comercial, todos los días quieren que se vendan populares. ¿Qué cuidado deben tener los que toman esos productos? Sí, esos son los productos farmacológicos que no deben venderse sin una prescripción médica. Eso realmente es una práctica pésima de nuestro país, el poder vender esto como se está vendiendo. Popular. Vamos a empezar con lo primero. ¿Cómo se descubren estos productos? Bueno, se descubren realmente con medicamentos dirigidos a tratar problemas de presión. En otras palabras, empezaron como antihipertensivos en dos aspectos, el efecto que ellos tienen es de dilatar las arterias. Actúan como la nitroglicerina, inhiben una enzima que produce constricción y esto entonces produce dilatación de las arterias. ¿Qué pasa con esto? Por ende, tiene un efecto donde pueden bajar la presión. Si usted toma un medicamento que baje la presión, que esté en esa misma línea, como los nitratos, Monovide, este tipo de medicamentos, y toma una de estas medicinas, pues puede tener un problema muy serio porque la presión puede bajar demasiado y hay casos donde obviamente el paciente puede incluso hasta tener una crisis mayor. Por otro lado, estos medicamentos también tienen ciertos efectos en algunos pacientes. Algunos de ellos pueden producir arritmias. Si existen anomalías en el electro de base, uno no puede indicar estas medicinas. Así que realmente hay que tener un poquito de cuidado. Y por último, no solamente tiene interacción con medicinas como los nitratos, sino que hay otros antiarrítmicos que pueden tener interacción y por ende hay que tener cuidado, insisto, porque la causa incluso puede llegar a la mortalidad. Por último, cuando usted toma un estimulante sexual, como su nombre lo dice, es un estimulante,
tenemos que recordar que el sexo es un ejercicio. Y si usted realmente tiene una condición de base cardíaca y se somete a un ejercicio intenso, sea sexo, sea correr un maratón, pues obviamente puede desencadenar una crisis. Así que no deben prescribirse de forma así, porque son medicamentos que pueden tener efectos secundarios adversos. Doctor, a veces el médico cardiólogo le da mucha importancia al ejercicio físico. Dice, bueno, si tú no haces ejercicio físico y quemas calorías, tienes problemas. Pero a veces el paciente tiene muchas limitaciones, hasta para hacerse la prueba de esfuerzo. A veces hay que utilizar la bicicleta porque caminar las rodillas molesta más que la bicicleta, el peso, lo que sea. ¿Qué sustituto del ejercicio físico recomiendan ustedes cuando es muy forzado el ejercicio físico? No, realmente el ejercicio físico siempre debe ser el objetivo, Julio. No hay una especie como de sustituto. Yo te diría, en el paciente que tiene problemas con las piernas, pues vamos a usar bicicleta de manos, o sea, pero debe hacerse algún tipo de actividad física. ¿Pero qué es lo que se busca? ¿Quemar calorías? No solamente quemar calorías, se busca quemar calorías, pero se busca activar el sistema circulatorio. ¿Y con los brazos se puede? Absolutamente, absolutamente. O sea, existen bicicletas para pedalear con los brazos. O sea, al final tú quieres subir la frecuencia cardíaca, subir la frecuencia respiratoria, aumentar el gasto cardíaco, y esto lo que ayuda es, en muchísimos aspectos, a condicionar más el sistema cardiovascular, pero también tiene un efecto a nivel del colesterol, a nivel del azúcar, a nivel de la capacidad ventilatoria. Es decir, que hay demasiado beneficio con el ejercicio. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo te puedo dar todas las pastillas juntas y ninguna de ellas tiene el beneficio que va a tener media hora de caminata o de bicicleta, porque son demasiados sistemas que afectan positivamente el ejercicio. Doctor Ureña, esta mañana cuando usted venía, nosotros todavía estábamos en la etapa del comentario político, y me recordé de la ética profesional, que se daba antes en la universidad, un capítulo de ética, no sé si todavía aparece en los pensum. Me refiero a que a veces el colega de uno, que cuando un paciente va a una segunda consulta, o que cambia de médico, ahora con los seguros, que es tan común eso, en vez de el médico que sabe lo que el paciente le está diciendo y por qué el otro colega hizo lo que tenía que hacer, lo que hace es que habla en detrimento del colega, en vez de defender al colega. Esa situación, ese caso, está produciendo en República Dominicana muchos problemas entre profesionales de la medicina. Yo diría, Julio, que eso usualmente habla de mediocridad en términos del medio, mediocridad del profesional. Eso no va en el... Yo te diría que sí, eso existe mucho y lamentablemente es una forma de competencia que en nuestro medio predomina. Yo no puedo decir que eso causa problemas, yo creo que realmente hoy día los hechos hablan más que las palabras, como digo yo siempre, y realmente yo no creo que es algo que preocupe como tal. Yo creo que sí deberíamos incentivar más, como te diría, que los colegas nos concentráramos en hacer el trabajo y en menos crítica, pero yo creo que un problema, no lo veo como un problema de envergadura que amerite, tú sabes, alguna política específica. Doctor Ureña, cada vez que un doctor en medicina ve un nuevo procedimiento más sencillo y que las personas desean curarse un problema o que le está costando mucho o una enfermedad catastrófica, es decir, una gente que tenga un diagnóstico de cáncer, primero busca una segunda opinión, después busca a Dios, después se va a Estados Unidos, se va a la India, hace cualquier cosa porque tiene que vivir más. Hay también médicos en otras áreas que tratan de buscar, dice, caramba, yo estoy cansado de curar rasquiña, me voy a hacer cirujano plástico, voy a hacer trasplante de pelo, voy a arreglar párpados, etcétera. Es decir, buscarse algunos procedimientos que le produzcan más ingresos. Uno de esos problemas que tenemos son las famosas células madre. Verdaderamente hoy, ¿qué hay establecido que le pueda hacer bien a un corazón de células madre? Absolutamente nada. Fíjate. Y quiero ser bien enfático en esto, todavía las células madres son experimentales. Si usted está usando células madres, solamente las debe usar como parte de un protocolo de investigación, porque en ningún momento existe suficiente evidencia para decir que usar células madres lleva un beneficio. Existen estudios
que sugieren que tiene mucho potencial. Y de hecho, han salido en el último año quizás 2 estudios importantes que hablan de que en pacientes con corazones muy debilitados pudiese mejorar un poco la función. Pero estamos hablando de efectos muy pequeños. Las cosas que están ya establecidas son mucho más efectivas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si lo estuviésemos haciendo realmente por el beneficio del paciente, entonces lo estuviéramos haciendo literalmente como parte de un protocolo de investigación, pero cuando usted está cobrando por algo que no está establecido, personalmente pienso que es una mala práctica médica y estoy totalmente en contra del uso de células madres en corazón en este momento basado en la evidencia científica. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Ureña y regresamos de inmediato.